creo que es un buen punto de partida contarles un poco sobre el proyecto que Iberia tiene para Latinoamérica como región y la relevancia que Colombia tiene para nosotros. Desde el año pasado hemos implementado una cantidad de estrategias para el desarrollo sostenible y el crecimiento de nuestra red de distribución y de nuestras frecuencias a lo largo de Latinoamérica. Y Colombia se vuelve una parte fundamental de esta historia porque, aparte de las 3 frecuencias que tenemos en México, operando diario con el país con mayor contribución para Latinoamérica, pasa a ser el país número 2, que a lo mejor en términos de población no es el país más grande, pero dentro de Iberia es la apuesta más grande, seguida de México con 3 frecuencias diarias para 2024. Para podértelo dimensionar un poco y poder cuantificar, estamos hablando de unos 770.000 asientos en la ruta que conecta Colombia con Madrid. Y nosotros lo vemos más allá de Madrid, ¿no? Que conectamos Colombia con el mundo a través de nuestro hub en España. Esta es una apuesta que, si bien está respaldada por una acción puntual, que es la capacidad, es un componente de una cantidad de acciones que tienen el objetivo de respaldar esta estrategia. Entonces, sin ninguna duda, la capacidad es uno de los pilares fundamentales. Seguimos en la flota y la renovación de nuestra flota. Estamos operando esta ruta con nuestros aviones más modernos, los 350 y los 350 Next. Y para entrar un poquito más en detalle, ¿qué significa esto? Ponemos a disposición del mercado de Colombia un avión que tiene 3 cabinas. La cabina Premium o la cabina Business, conocida por todos, la Premium Economy, que es una cabina intermedio completa que permite la facilidad de tener asientos con un poco más de espacio, amenidades premium, pantallas con 4K, amenidades de alimentos superiores y también nuestra cabina turista. Como complemento a la flota y a la renovación de la flota tenemos varios aspectos que contribuyen al éxito de nuestra estrategia. Número 1 y no menos importante, la sustentabilidad. El cambio de la flota tiene un objetivo de incrementar la capacidad aérea, pero también de alinearse con el compromiso de emisiones de carbono que tenemos como compañía. Estos aviones son más sustentables, tienen una eficiencia de uso de combustible mejor, con lo que esto se resulta en un resultado concreto de menores emisiones de carbono. Y de vistas a los clientes, así como tenemos nuestra flota y nuestro compromiso con el ambiente, desarrollamos un programa de personalización del viaje para que nos permita no solamente ofrecer el transporte del punto A al punto B. Nosotros en Iberia creemos que la experiencia de viaje se vuelve parte de la experiencia completa. Entonces, a través de nuestra app implementamos una cantidad de acciones o de touch points del Customer Journey, de la experiencia de viaje, que nos permite elegir el menú. Al elegir el menú podemos reducir los desperdicios de alimentos arriba del avión, eliminamos los plásticos de un solo uso, podemos darle la oportunidad de elegir entre 3 familias de tarifas dependiendo tu necesidad de transporte de equipaje, la flexibilidad para autogestionar los cambios. Y de por sí estamos tratando de seguir desarrollando el entorno digital porque estamos claros que el viajero de hoy en día está mucho más enfocado en la experiencia y es ahí a donde nos queremos enfocar. Hay otro punto que es bien interesante, que ha sido muy bienvenido no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, y hay 2 tonos de color que creo que son importantes. Número 1, Colombia no solamente es uno de nuestros mercados clave para la capacidad y para el crecimiento, sino también que ha crecido la contribución del punto de venta de Colombia un 20% contra años anteriores. ¿Qué quiere decir? Que Iberia ha podido incrementar la preferencia del mercado colombiano. Hemos podido captar mucho más origen del viaje desde Colombia. Claro, nosotros somos una empresa española y tenemos una contribución muy importante desde Europa hacia aquí, pero el mercado colombiano está eligiendo Iberia un 20% más que antes y eso nos deja casi que en igualdad de condiciones con el punto de venta España. Y el otro producto que es bien importante se llama Hola Madrid. Hola Madrid es el resultado de un análisis de las necesidades de viajeros. Es un stopover, una parada gratis que podemos ofrecerle a los viajeros que originan en cualquier punto de Latinoamérica, entrando en Madrid con destino final cualquier otro punto de Europa. Este stopover no tiene costo y te ofrece la posibilidad de quedarte hasta 6 noches en Madrid con descuentos para hospedajes, con algunas promociones especiales. Entonces el objetivo de vuelta no solamente es conectar Colombia con España,
sino abrir la puerta de Europa para el mundo y aprovechar este apetito por descubrir el mundo que tiene Colombia de la mano de Iberia. Me encantaría tomar esta oportunidad para invitarlos a descubrir el mundo, a salir de la zona de confort y a visitarnos Madrid. Decimos nosotros que está de moda, pero no solamente la puerta de Madrid está abierta la puerta del mundo. Los esperamos en iberia.com o con las agencias de viajes, porque estamos seguros que las experiencias son las cosas que uno nunca en su vida olvida.